La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, uno de los siervos de Dios, Timoteo, predicador, uno de los que ejercía liderazgo en la iglesia, y el apóstol Pablo le entregaba unas instrucciones, y en el capítulo 4, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto es algo que se aplica mucho a los que predican y sirven en la iglesia como Timoteo. Pero yo quiero que nos centremos en el principio espiritual que nos está enseñando Dios acá. Y es, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, a veces nos enfocamos mucho en cuidarnos de los enemigos que tenemos, porque esto es una guerra espiritual y tenemos enemigos espirituales que son el diablo, que es el mundo, o sea, el sistema que el mismo diablo creó para confundir, para dañar, para que la gente peque, para que la gente se condene. Entonces el mundo, el diablo, pero a veces nos descuidamos a nosotros mismos, descuidamos nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, la forma en que vemos las cosas. Entonces, el Espíritu Santo aquí nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque uno puede tener mucho cuidado de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de enseñanzas que Dios nos da para que llevemos un modo de vida conforme a lo que Él manda. Eso es doctrina, el conjunto de esas enseñanzas. Y podemos tener cuidado incluso de esas enseñanzas, de que no se vaya a enseñar nada que no esté en la palabra y estar siempre pendientes. Y a veces se cuida mucho eso y está bien, pero no podemos olvidarnos de cuidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Porque si nosotros mismos nos cuidamos, hermanos, ténganlo por seguro que vamos a estar pendientes del corazón. El corazón es lo más profundo del hombre. Es lo que llaman el subconsciente del hombre. Los pensamientos más profundos están ahí en el corazón. Pero el corazón es engañoso, dice la palabra de Dios, más que todas las cosas. Y esa es una de las razones por las cuales se peca tanto contra Dios, obviamente, con los hermanos, contra uno mismo, se peca. Entonces, hoy quiero que examinemos esa parte y, y quiero empezar con una historia, una pequeña historia que refleja una metáfora sobre este tema, y es que en una ciudad había una familia que tenía un perrito, un perro, el perro de la casa, pues. Y resulta que esa casa se incendia, se empezó a incendiar y los dueños de la casa estaban dormidos. Y el perrito empezó a ladrar y a ladrar más duro y a avisar y ladraba y logró despertar a sus dueños. Cuando los logró despertar, los dueños se percataron que la casa se estaba quemando y corrieron rápidamente y salieron. Pero resulta que el perrito estaba encadenado. Entonces el perrito murió porque se quemó, porque estaba encadenado y no pudo salir. Esto es una muy buena analogía, hermanos, de lo que pasa a veces en la vida espiritual, de que a veces nosotros somos el perrito de la casa, por decirlo así. Y nosotros ladramos y avisamos a los demás de los peligros que hay, ayudamos a los hermanos exhortándoles, corrigiéndolos, predicamos el evangelio, hacemos muchas cosas que debemos hacer los cristianos en nuestra vocación, que es ser cristiano, ¿no? Pero a veces se olvida uno de las cadenas que tiene, del pecado que tiene, y esas mismas cosas pueden hacer que uno muera. Siendo un buen, puede que avise a su casa completa, pero esas cosas pueden hacer
que uno muera, esa cadena de esos pecados, eso que lo amarra a uno y que uno no se da cuenta que tiene a veces. Entonces, esta predicación es para que nosotros identifiquemos si tenemos cadenas en nuestra vida que nos tienen aprisionados, que hemos descuidado por estar solo mirando el resto y no mirar hacia nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, mucha atención, hermanos. Yo sé que esto va a ser de mucha edificación, de mucho consuelo, de mucho ánimo, pero hay que tomar muy en serio esta palabra, ¿vale? Empecemos con Primera de Samuel 11. ¿Mm? Entonces, bueno, el capítulo, bueno. ¿Evitas? Sí, Hola, hola hermanito, qué pena. Es que quisiera ayudar a los hermanos en algo. Es que sí. algunos creo que les está saliendo las pantallas en cuadritos pequeños. Entonces, si se dirigen a la parte superior derecha, dice la voz del hablante. Entonces le dan clic ahí y tu pantalla, o sea, la pantalla de Sebastián se va a poner grande para que puedan leer bien, ¿listo? Ah, bueno, gracias, hermanito. Muy amable. Bueno, hermanito, con gusto. Listo, entonces, ya saben, hermanitos, agrándenlo para que puedan leer y puedan degustar y, como dice la palabra de Dios, deleitarse, que es disfrutar de la palabra de Dios. Pues a quién iremos si no es al Señor que tiene palabras de vida para nosotros. ¿Listo? Entonces, hermanos, acá empieza, esta es la historia del rey Saúl, ¿sí? Era un rey de Israel, uno de los reyes que en ese momento Israel como nación era de las naciones más poderosas de la tierra, pues el pueblo era el pueblo, es el pueblo de Dios. Pero en ese momento a nivel político, a nivel de nación, tenían mucha fuerza. Y ellos pidieron, perdón, y Dios los guiaba como pueblo, pero ellos pidieron un rey humano. ¿Sí? Entonces se les fue dado Saúl, el rey Saúl. Y esto es un suceso que le pasó a Saúl. Dice Primera de Samuel, que disculpen, yo les envío el capítulo, versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, y continúa diciendo, entonces Samuel dijo a Saúl, el profeta Samuel dijo al rey Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bueno, pero ¿cuál era el contexto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Resulta que el pueblo de Israel estaba en guerra, ¿sí? Entonces el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, le dijo, hey rey, Dios mandó decir que nosotros debemos reunirnos en la guerra en un momento determinado, en un lugar determinado, y hacer un sacrificio a Dios para que Dios esté con nosotros y ganemos esta guerra contra los filisteos. ¿Sí? Entonces resulta que en el momento más fuerte de la guerra, donde el hijo del rey, Jonatán, estaba peleando junto con su padre, el rey Saúl, estaban peleando fuertemente y el rey Saúl estaba esperando al profeta para hacer ese sacrificio y el profeta no llegaba, el profeta se retrasó, entonces Saúl hizo el sacrificio solo. Saúl dijo, el profeta no ha llegado a la hora acordada, entonces llegó y hizo sacrificio al Señor para ganar el favor de Dios y ganar la guerra. Pero eso estuvo mal hecho porque Dios le mandó decir que tenía que ser el profeta
el que hiciera el sacrificio junto con él, porque el rey Saúl era rey, él no era un sacerdote, él no podía hacer esos sacrificios. Tenía que ser el profeta, ¿sí? Y él se adelantó a los hechos por el afán, por el miedo, por todo. En el calor de la batalla hizo el sacrificio. Entonces, cuando llegó Samuel, el profeta, leemos en el texto que dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba, porque el pueblo estaba muy asustado, dice ahí el capítulo, que temblaban detrás de Saúl del miedo a los filisteos, que era el otro pueblo. Y Saúl, el rey, le respondió al profeta, yo vi que el pueblo se me desertaba, se me estaba yendo la gente, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que tú te retrasaste, ¿sí? Y que los filisteos estaban reunidos en Micas, el enemigo estaba reunido. Entonces, él tenía tres razones, en Micmas, él tenía tres razones para no obedecer a Dios. Tres excusas que no tenían que ver con él mismo, sino con los demás. No, la culpa es de la gente que se me empezó a desertar. No, la culpa es suya, profeta, que usted no llegó a tiempo. ¿Sí? No, es que el enemigo, y solo excusas y excusas, pero él cometió un pecado, que fue no seguir la instrucción del Señor. ¿Sí? Entonces, el mismo rey dice en el versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, o sea, él mismo se aconsejó, y no he implorado el favor de Dios, me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. Él habló con él mismo, pero él no se detuvo a cuidarse de sí mismo. ¿Por qué? Porque tenía la mirada en el exterior. Y el Señor nos manda a cuidarnos de nosotros mismos. Y esa fue la caída del rey Saúl. No hablo de este momento en particular, hablo de su personalidad. Disculpen que alguien más se conectó. Listo. Su personalidad de no cuidarse de sí mismo, que a veces uno mismo es su propio enemigo, porque descuida su corazón, descuida su propia mente, se deja llevar por las pasiones que tiene en el cuerpo y resulta pecando. Entonces, a él le faltó paciencia, a él le faltó orden, porque él era rey, no sacerdote, y él tuvo miedo de la guerra y no confió en Dios, en que Dios le había dicho, el profeta va a ir a ti y van a hacer el sacrificio. Y continúa diciendo, entonces Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, el rey, locamente has hecho. Y hermanos, a veces pasa eso en nuestra vida, a veces actuamos locamente. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las circunstancias, por el miedo, ¿sí? Por la guerra, que tenemos muchas batallas de diferente índole, pero tenemos batallas, todos tenemos nuestra batalla, ¿sí? Pero Saúl actuó alocadamente, él dijo, no llegó el profeta, entonces yo lo hago. Se salió del mandamiento de Dios. ¿Sí? Entonces, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios. Él no guardó el mandamiento del Señor que había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí hay otro punto. Se pierden las bendiciones de Dios, lo que Dios tiene para uno, porque uno no cuida de uno mismo y peca. El mismo rey Saúl ni se conocía a sí mismo. Si leemos la historia del rey Saúl, él tenía un concepto de sí mismo equivocado, ¿sí? Él no conocía sus debilidades, él no se preocupaba por entender su corazón por medio de las enseñanzas de Dios. Él tenía su propia opinión de las cosas, una opinión totalmente errada. Si él hubiera cuidado de sí mismo, él hubiera dicho, yo tengo una debilidad, y es que soy ambicioso. Eso es una debilidad. Entonces, eso lleva a ciertos pecados.
el querer poseer y querer poseer, en el caso del rey Saúl. También el rey Saúl era iracundo y vengativo, también, pero él nunca lo reconoció. Él, en los conflictos que tuvo con David, los conflictos que tuvo con el profeta, siempre tenía la razón, porque no se detenía a pensar, y el rey Saúl es un buen ejemplo de alguien que descuidó uno de sus peores enemigos, que es él mismo. Uno puede ser su mejor amigo, o sea, uno mismo puede ser el propio mejor amigo de uno, o su peor enemigo, dependiendo de la sabiduría que aplique en su vida, dependiendo de la sabiduría que tenga en su mente para poder ver las cosas como realmente son, como realmente Dios las muestra. Entonces, lo primero que hay que hacer para cuidarse a uno mismo es dejar las excusas y dejar de culpar a los demás por las cosas malas que uno hace, por los pecados que uno tiene. Y esto lo digo porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y ese es el primer paso, dejar las excusas. Ese fue el primer paso que hicieron los judíos cuando Pedro les predicó el evangelio. ¿Se acuerdan que les estábamos explicando a los invitados cuando nos conectamos hoy? Que Pedro les habló de Dios y ellos no sacaron excusas. Ellos no dijeron, cuando Pedro les dijo, a ese que mataron, ese es el Señor y ese es Cristo, el elegido de Dios. Ellos no sacaron excusas de, no, pero es que pues, no tenía cara de elegido, pero es que venía de una familia de una familia humilde, pues del papá carpintero, la mamá pues una mujer normal, esperábamos un rey, no, ellos no sacaron excusas, ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Ahora qué hacemos? Abiertos a entender qué era lo que Dios mandaba. Y Dios les mandó por medio de Pedro, arrepentíos y bautizaos. Ven lo sencillo que se vuelve a la voluntad de Dios cuando no hay una excusa de por medio, cuando no hay una razón porque yo pequé, es que yo me airé por esto, es que yo forniqué por esto, es que yo, y razones para guardar el ego que llaman. ¿Sí? Entonces, dejar las excusas es lo primero, igual que los judíos del primer siglo en Hechos capítulo 2 cuando se bautizaron. Listo, ¿qué hacemos? Nosotros somos culpables, nosotros matamos al Hijo de Dios, nosotros estábamos lejos de Dios, nosotros éramos pecadores, ¿qué haremos? Bautícese para perdón de los pecados y manténgase en las enseñanzas del Señor hasta la muerte. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso como introducción. Ahora, veamos Apocalipsis 22:11. ¿Cuál es el segundo paso para cuidar de nosotros? Ya empezamos por quitar las excusas. Quite toda excusa de su vida. Cualquier hombre que peca es inexcusable. Nosotros no tenemos ninguna excusa para pecar, para transgredir la ley de Dios. Ahora miremos Apocalipsis 22:11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, Apocalipsis es el libro de revelaciones. Esta es la revelación de los momentos finales de la humanidad, donde el Señor en este capítulo dice, bueno, aún no sellen el libro, aún no. Ya está a punto de acabarse todo para el hombre. Y el Señor dice estas cosas. El que es injusto sea injusto todavía. ¿Cómo así? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Por qué Dios nos dice ese tipo de cosas? Es porque al Señor le gusta que nosotros tomemos una decisión de quién queremos ser y ser consecuentes con eso que queremos ser. Si es ser injusto, pues sea injusto todavía. Manténgase en eso, si es lo que usted quiere y decidió hacer, porque Dios nos dio un gran regalo, que es el libre albedrío, es la libre decisión. Nosotros decidimos si somos justos o somos injustos. Si queremos ser justos, vamos a ir a Dios, a su palabra, a ver su justicia. Si somos injustos, decidimos ser injustos,
caso omiso, ni me interesa, ni me va ni me viene. Ese es el injusto. Y el Señor dice, pues el que sea como sea, sea así todavía, dando a entender que Cristo viene pronto y que no hay tiempo para un cambio a último minuto, ¿no? Si usted quiere ser salvo, la salvación es hoy. Usted tiene que tomar la decisión hoy de qué ser y serlo todavía. Sí, es un poco profundo, ¿sí? Pero el Señor, como dice en Deuteronomio 30:19, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice el Señor. ¿Sí? Igual que en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él no quiere que tengamos doble ánimo, sino que seamos de una forma, fríos o calientes. Como dice en Apocalipsis 3:15, fríos o calientes, porque si somos tibios, de la boca nos vomitará el Señor. Entonces ahí está diciendo, o justo o injusto. Y si es injusto, sea injusto todavía. Entonces es importante para cuidar de nosotros, hermanos, decidir quién quiere ser. Decidamos todos quién queremos ser. Decidámoslo hoy. Yo quiero ser de verdad un hijo de Dios. Yo de verdad quiero ser un imitador de Cristo. Yo en verdad quiero ser un santo. Yo en verdad quiero ser un justo. Yo decida. Y si decidió ser justo, sea justo todavía. Y si decidió ser santo, santifíquese todavía. O sea, apártese del mundo. Eso significa santificación. Apartarse del sistema del mundo, de ese sistema de pecado. Apártese todavía más. Pero decía, y esto de pronto algunos dirán, no, pero yo ya decidí seguir a Dios. Pero usted sí es coherente con lo que decidió, o a veces hace injusticias con su hermano, o piensa cosas injustas, o sea, contrarias a la ley de Dios, o habla de una forma que va en contra del mandamiento de Dios respecto a la forma de hablar, de pensar, de actuar. Si es injusto intermitentemente, si a veces quiere hasta ser injusto por darle una venganza a alguien, y suena feo, sí, estamos hablando, es una enseñanza para la iglesia, pero es que, hermanos, no podemos subestimar el descuido de nosotros mismos. Entonces, segundo paso, decidir quién quiere ser. Deja las excusas y decide quién quiere ser. Y recordemos bien lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea aquí mismo en este libro, en Apocalipsis, pero en el capítulo 3. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca, dice el Señor. Entonces decidamos, hermanos, porque no podemos estar en dos canales, no podemos tener dos ánimos. Y hoy vamos a aprender cómo ser más santos todavía, más justos todavía, porque hemos decidido ser santos y justos, como dice en este texto. Proverbios 23:7 dice, vamos para la tercera decisión que debemos tomar para cuidarnos de nosotros mismos. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Este libro de sabiduría que es los Proverbios, en este versículo se está refiriendo al avaro, al que ama el dinero. Pero miremos el principio que está acá. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, es innegable que lo que pensamos, eso somos. Y si pensamos una cosa y actuamos de otra, eso nos convierte en inconstantes de doble ánimo y en hipócritas. Entonces, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y el Señor nos habla del pensamiento como una prioridad que tenemos que tener nosotros.
El pensamiento, hermanos, es algo que tenemos que cuidar. Y nos dice en Filipenses 4:8 en qué debemos pensar, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, el siguiente paso después de que usted decide ser justo y ser santo es pensar conforme a lo que eres. Piensa conforme a lo que decidiste ser, santo y justo. Entonces sus pensamientos tienen que tener esa forma de justicia y esa forma de santidad para que haya coherencia, para que podamos cuidarnos de nosotros mismos. Porque si usted nunca decide en qué equipo está, cualquier equipo le sirve, ¿sí? Como decía mi papá, pues que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Primero defina hacia dónde va, defina qué quiere ser y luego ajuste sus pensamientos a eso que usted quiere ser, que es ser justo y ser santo. Y ahora todo tiene más sentido, porque usted va a poder cuidarse a sí mismo, porque ya está aplicando algo de razón, no está actuando solo por instintos, no está, bueno, yo soy justo desde que me quede fácil, yo soy santo desde que la tentación no sea tan llamativa. No, uno decide si eso no es. Y luego empieza a pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Y dónde encontramos todo esto? En la palabra de Dios y en todas aquellas cosas de las que podamos extraer sabiduría. Y recuerde que para el puro todas las cosas le son puras, porque todo extrae eso bueno. Hay cosas que son de desechar, ¿sí? Por eso uno debe tomar lo bueno y desechar lo malo para guardar sus pensamientos. Pero siempre acomodar su pensamiento, cambiar su pensamiento, transformar su pensamiento para el propósito de ser justo, que un justo es el que practica los mandamientos de Dios, y santo, que es aquel que está apartado de las cosas que no le gustan a Dios, y apartarse cada vez más de esas. Vamos adentrándonos. Son puntos, son instrucciones claras, pero también son introductorias porque vamos a ver cada vez más preciso lo que tenemos que hacer. Entonces, decida, deje las excusas, decida quién quiere ser y piense conforme a lo que quiere ser. ¿Sí? Entonces, Proverbios 14:22 dice, no hierran los que piensan mal, o sea, no se equivocan, no cometen errores los que piensan mal. El pensamiento es algo muy importante. Y el mismo Proverbios 14:22 dice, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Usted quiere misericordia y verdad, piense el bien, aplique este texto. Sea consciente de que lo que usted piensa, eso es. ¿Listo? Sigamos. ¿Alguien se conectó? Sí. Okay, listo. Entonces, sigamos. Dice, Proverbios 16:3, dice, encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Para cuidarnos de nosotros mismos, debemos encomendar a Dios nuestras obras para que nuestros pensamientos sean afirmados, o sea, sean firmes, no haya duda alguna de lo que hacemos. Pero centrémonos, hermanos, en encomienda a Dios tu camino. Encomendar a Dios, pero no como Saúl, que hizo un sacrificio a Dios para ganar su favor fuera del orden de Dios. No como Saúl, sino encomendar a Dios, primero que todo, es encomendar una obra, es hacer algo que usted sabe que tiene que hacer. De pronto le es difícil, de pronto hasta dude, pero usted sabe que es la palabra de Dios, esa es su voluntad y todo, pero a veces uno duda de ver las situaciones, las circunstancias, tal y como Pedro le pasó cuando se hundió, cuando caminó sobre el agua y luego se hundió cuando vio las situaciones.
Para que nuestros pensamientos sean afirmados, tenemos que encomendar las obras a Dios, pero no como Saúl, sino con acción de gracias, haciendo todo como para el Señor, todo, no sirviendo al ojo, sino con paciencia, sin miedo y con fe. O sea, no como Saúl, lo contrario a Saúl, con paciencia, sin miedo, con fe y con obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice encomendar las obras, a veces uno se imagina que encomendar las obras a Dios es orar y decirle, Señor, encomiendo tus obras y ya. No. Encomendar las obras a Dios es orar, pedirle a Dios que lo guíe en esa obra, pero hacer la obra conforme a como Dios quiere que la hagas. Sin duda, sin miedo, porque si no va a pasar lo que le pasó a Saúl. Él tuvo miedo, él no tuvo paciencia, entonces él buscó y se dijo a sí mismo, hagámosle nosotros el sacrificio. Entonces, no olvidemos el ejemplo de Saúl y afirmemos los pensamientos encomendando las obras a Dios. Pero si usted no hace, si usted no busca esas obras para encomendarlas a Dios, si usted no decide hacer cosas para el Señor, sino solamente se queda desde la barrera viendo la palabra de Dios de lejos, pues no lo va a lograr. Alguien se conectó, voy a darle. Ok, listo. Angie Moreno. Entonces, hermanos, afirmar los pensamientos es algo muy importante. Y los pensamientos solo se afirman si usted encomienda esas obras a Dios. Y encomendar no solo de palabra, le encargo, Señor, esta obra. No, es mire si esa obra que usted va a hacer rima con la palabra de Dios. Si ese trabajo que usted va a tener está en la libertad que Dios le da, es agradable a Dios. Si esa relación que va a tener, si ese negocio que va a celebrar con alguien, si esa decisión que va a tomar en su vida, si está conforme a Dios, y ahí se encomiende las obras a Dios para que ese pensamiento sea firmado, para que usted, así sea difícil de hacer, en algún momento ese pensamiento se establezca en usted. Espero me da a entender, porque es algo que es profundo, pero es algo que es muy benéfico para nuestra alma, ¿sí? Entonces, afirmemos nuestros pensamientos encomendando nuestras obras a Dios. Ahora, veamos en Santiago 4:1, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras entre nosotros y los pleitos entre nosotros? Guerras y pleitos entre nosotros, ¿de dónde vienen? ¿No se ha preguntado, yo por qué peleo tanto con los de mi casa, con los de mi empresa, con los de mi congregación, con los de otras congregaciones? O sea, ¿de dónde vienen esas guerras y esos pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? ¿De lo que se siente en la carne? ¿No es de eso? Las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, en nuestro cuerpo. Hay una lucha porque nosotros tenemos una parte instintiva, o sea, ¿cómo decirlo? Como con ese parecido al comportamiento animal, ¿sí? De que si usted o un animal se ve acorralado, pues él va a atacar, ¿sí? Si un animal le dan comida, él se vuelve leal a esa persona que lo alimenta, sea como sea esa persona. Sea buena, sea mala, él se va a volver leal solo porque le dan un bocado, como un perrito. Pues nuestra carne tiene unas pasiones muy parecidas. Tiene unas pasiones irracionales, unas pasiones de pecado, de reacción inmediata, de explosión, de nuestro cuerpo mismo. Y de ahí vienen las guerras. ¿Sí? Pero esto no lo explica. Nos lo explica más a continuación, pero hay que prevenir la guerra.
previene la guerra y quita los pleitos entre nosotros. Pero a continuación vamos a ver cómo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, analicemos esto, hermanos, que este es el cuadro clínico de Saúl. Esto que vemos en este texto es el del primer texto que leímos, del rey Saúl, del cual también debemos aprender cómo no ser, cómo no descuidarnos de nosotros mismos. Empecemos por esta partecita. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Eso es un sentimiento. La codicia es anhelar algo sin tener derecho a ese algo. Como desear una mujer casada. Eso es codiciar, desear una mujer casada, porque no hay derecho. No tiene usted derecho de hacerlo, porque ella ya está casada. O desear cualquier propiedad, cualquier bien de su prójimo o de otra persona, si no sea su prójimo. Es sin derecho, porque ya tiene dueño ese objeto, ese bien, ya tiene un dueño. Entonces, el codiciar es desear sin tener derecho. Todo empieza por ahí. Y si nosotros no nos cuidamos de nosotros mismos, puede que caigamos en codicia y en muchas cosas malas que dañan a los hombres. Porque por la codicia, muchos se desviaron de la fe. Y ese sentimiento le llamamos frustración, traduciéndolo a nuestro lenguaje. Dios no utiliza esa palabra, pero es un sentimiento, una palabra que podemos entender como ese sentimiento de frustración. Cuando se codicia y no se tiene, entonces, por lo tanto, matáis y ardéis de envidia. Matar no es literal, porque el Señor Cristo, nuestro Señor, ya nos enseñó que matar, hay dos formas de matar, físicamente, ¿cierto? Cuando le quita la vida a otra persona, pero hay otra forma de matar espiritualmente, que es cuando se aborrece a un hermano. Entonces, se codicia y como no se tiene, entonces empieza ese mal sentimiento que es el aborrecer, el matar, y ardéis de envidia. Así que, hermano, ojo con la frustración cuando o sea, empezando por ojo con codiciar. Arrepiéntase si usted está codiciando algo. Si usted está deseando algo sin tener derecho. ¿Sí? Si está codiciando frutos sin trabajar primero. Si está codiciando algo que le pertenece a otra persona. Si está sintiendo esas cosas, ojo con esa frustración, porque eso fue lo que sintió el rey Saúl allá en la guerra, cuando él dijo, yo quiero ganar la guerra, y el profeta no llega para cumplir el designio del Señor. Pues yo quiero ganar la guerra, entonces yo voy a hacer, o sea, se llenó de codicia. Y como hubo frustración en su corazón, actuó alocadamente. Ahora, miremos lo que dice, no podéis y no podéis alcanzar, porque eso es lo que no nos permite alcanzar las cosas. Ese sentimiento de frustración injusta, dada por la codicia, por desear cosas a las cuales usted no tiene derecho, porque no necesariamente son cosas que le pertenecen a otro, no. De pronto son cosas que usted puede adquirir, pero no se ha ganado, no tiene el derecho divino, o sea, el derecho de Dios. Porque en la palabra de Dios hay cosas que Dios nos demanda, nos pide para que alcancemos una promesa, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, que el que es humilde será exaltado, y algunos quieren ser exaltados, pero no tienen derecho a ser exaltados porque aún no son humildes. Y entonces se molestan, se frustran. Hermanos, no actuemos de esa manera, porque la frustración es uno de los síntomas que tuvo el rey Saúl. Ahora, nada podéis alcanzar, es aquello que nos quita a veces bendiciones.
Es querer las bendiciones del Señor sin derecho, sin ser obedientes a Dios, sin tener fe, sin tener santidad, sin tener justicia. Y entonces está y entonces como no la tengo, me pongo bravo. ¿Sí? Eso pasa a veces. Ojo con eso, hermanitos. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Vemos algo más ahí, el capricho. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Cuando uno tiene un deseo, ¿sí? Cuando uno tiene un deseo, pero es un deseo que está fuera del orden de Dios y es un deseo que lo mueve a usted a combatir y a luchar, eso se llama capricho. En nuestro idioma, yo hago el paréntesis, estas palabras no aparecen en la Biblia, pero es como para que entendamos un poco más, para aterrizarlo un poco más a nuestro lenguaje, a nuestra realidad, de que cuando somos caprichosos y luchamos y combatimos por un deseo, pero es un deseo carnal, es un deseo que no está basado en el amor o en el progreso o en todo lo que Dios quiere para nosotros, que son deseos de paz para que tengamos el fin que queremos. Eso se llama capricho. Y no combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Uno, no pide. Saca a Dios de la ecuación, como hizo Saúl. Saúl sacó a Dios de la ecuación. Él dijo, tú dijiste que era el profeta y todo, pero yo te saco de la ecuación y voy a hacer el sacrificio yo. Pues se metió en un gran problema, porque no contó con Dios. Es más, es que no, simplemente Dios ya le había dicho que le iba a dar la victoria, pero él lo sacó. O sea, esto es un principio también que hay ahí. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El egoísmo, lo que le pasó a Saúl. Saúl no pensó en obedecer a Dios, no pensó en esperar al profeta, no pensó ni siquiera en su propio pueblo, porque él sabía que él tenía que dar cuentas por el pueblo, pero no pensó en eso. Él pensó solo en la victoria, en su deleite personal. Eso se llama egoísmo en nuestro lenguaje. El egoísmo. Ojo con estas tres cosas, hermanos. La frustración, el capricho y el egoísmo. Con esos sentimientos. Cuídese de esas cosas. Yo no veo la frustración en la Biblia. Ah, que es que estoy frustrado porque no he logrado. No. Veo la paciencia, que es un fruto del Espíritu, el cual saca de nosotros ese sentimiento de frustración. ¿Sí? Yo no veo el capricho en la Biblia. No veo esa palabra. Veo que Dios nos manda a que nuestros deseos tienen que estar basados en el amor a Dios. O sea, no lo dice literal, pero los deseos no son basados en gastar en nuestros propios deleites, en nosotros y en nosotros. No, es en el bien de muchos, dice la palabra de Dios, no buscando el bien propio, sino el bien de muchos, nuestros deseos. Yo no veo el egoísmo en la Biblia. Yo no veo tampoco el egoísmo en la Biblia. Yo veo el compañerismo, yo veo, miren lo que dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Pida, pero no pida para gastar en sus propios deleites, sino para ayudar a sus hermanos necesitados, para ayudar al prójimo, para ayudar al pobre, con una conciencia diferente de lo que se pide. Porque el egoísmo yo no veo que sea voluntad del Señor. Y no lo es, obviamente, estoy siendo algo sarcástico. Pero ojo con este cuadro clínico. Y le puse cuadro clínico, ¿por qué? Porque el cuadro clínico es el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Y estas tres cosas eran la enfermedad de Saúl, enfermedad que lo mató, enfermedad que lo llevó a la locura, a que el Señor le diera un espíritu y perdiera la razón.
él sufría de frustración. Con David, el rey David, sufría de frustración. Decía, pero es que yo quiero ser mejor que David, pero es que yo quiero ser más grande, es que yo quiero seguir siendo rey. Y le frustraba tanto que mandó a matar a David, hizo muchas cosas desagradables a Dios, porque tenía ese deseo, ese capricho, y ese capricho basado en el egoísmo, en pensar en él, no en el pueblo de Dios, no en Dios, no en los profetas, sino en él. Entonces quiero que este punto quede muy clarito, porque el tema de hoy es guardarnos de nosotros mismos. Y esta descripción aparece como las pasiones que tenemos en nuestro cuerpo. Esas pasiones y ahí vienen las guerras y los pleitos entre nosotros. Y Dios nos manda a vivir, a habitar en armonía juntos. A estar todos unidos, todos los hijos de Dios del planeta unidos, hablando una cosa, sintiendo una cosa. ¿Vale? Entonces, guárdelo en su corazón. Sigamos. Hay otra cosa que nos permite guardarnos de nosotros mismos, hermanos, y es gloriarse en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, ¿qué es gloriarse? Gloriarse es el sentimiento que uno tiene cuando gana, el sentimiento de victoria, ese gozo porque uno dice, es mi gloria, bien. Por eso uno dice, gloria a ti, Señor, porque tuya es la victoria, le está diciendo al Señor. Tuya es la victoria. La gloria tiene que ver con ese sentimiento de victoria. En la debilidad es pues lo que es débil en la debilidad, perdón la redundancia, pero es esa parte frágil de nosotros. Frágil en el sentido que nos puede llevar a pecar o nos puede llevar a destruirnos, que es lo mismo prácticamente. En 2 Corintios 11:30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Decía el apóstol Pablo, si en algo nos las vamos a dar, en el buen sentido de la palabra, de tener un triunfo, es en triunfar en nuestra debilidad, sea una enfermedad, sea una situación difícil, sea alguna agresión que recibimos, una crítica, lo que sea. Esa es nuestra gloria, pero miremos más ese punto, o sea, 2 Corintios 12:10 dice, 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. 1. Para usted gloriarse en las debilidades, sentirse bien en esas cosas difíciles, en esa debilidad del cuerpo, en esa parte débil suya, porque todos tenemos debilidades, hermanos. Tenemos debilidades en el carácter, por ejemplo. En el carácter, debemos tener el carácter de Cristo, pero nuestro carácter a veces tiene tendencias. Unos tienden, por ejemplo, a ser mujeriegos, otros tienden al alcohol, otros tienden a la ira, otros tienden a la amargura, que es lo que llamamos tristeza o depresión, ¿sí? Otros a los pleitos, las peleas, otros, una debilidad, algo en lo que usted no se siente tan fuerte, eso es una debilidad. Pero hay que gozarnos en las debilidades en el sentido de que cuando pasamos por ese momento de prueba, que son probada nuestra debilidad, Dios nos fortalece, como dice en este texto, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo así? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, porque usted tiene una debilidad, pero Dios lo fortalece. Ahora veámoslo con dibujitos como para verlo un poco más claro. Esta es su vida, metafóricamente hablando. Es una cadena fuerte de acero, que tiene un eslabón débil. Esa es su debilidad. Por ahí se puede romper la cadena, por ahí se puede fracturar su vida, por ahí usted puede caer en pecado o por ahí usted puede ser llevado al pecado.
la parte débil. ¿Mm? Pero miren lo que dice este versículo tan hermoso respecto a eso. Y es, 2 Corintios 12:9 dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Recuerdan que lo habíamos leído? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque nosotros tenemos ese tipo de debilidades, es para que repose en nosotros el poder de Cristo. Tal y como le pasó, por ejemplo, al apóstol Pedro. Tenía una debilidad que era, y lo vemos en la palabra, lo empezamos a conocer cuando empezó a andar con el Señor, cuando fueron a capturar al Señor, que él sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Uno dice, yo creo que tiene una debilidad el hermano. Hay un eslabón débil, que es la ira, la reacción inmediata. Tanto que el Señor le dijo, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, eso no está bien. ¿Sí? El mismo Pedro, que reaccionó rápidamente cuando capturaron al Señor y ya lo estaban juzgando, cuando le dijeron, hey, mire, Pedro, ese no era el que andaba con el Señor. Y él empezó a negarlo. No, pues no sé. Tenía otra debilidad. El miedo. El miedo era una debilidad de Pedro. Pero luego vemos a un Pedro fuerte, por ejemplo, en estos dos aspectos, y ahí uno puede decir, el poder de Cristo reposó en él. Porque el que era así todo enclenque y miedoso, ahora es un man valiente, un man fuerte. El que era así todo iracundo, ahora es un hombre misericordioso, es un hombre apacible, calmado, que no reacciona con violencia a la primera. Totalmente diferente. El poder de Dios reposó en su debilidad. Y eso es una debilidad espiritual, una debilidad de carácter, lo que llamamos carácter. Hay debilidades en el cuerpo, como las enfermedades, las dolencias, algunos las tienen, pero el poder de Dios reposa sobre ese eslabón débil. Entonces, usted es fuerte, como lo leíamos en el versículo anterior. Porque es débil, entonces es fuerte gracias al Señor. Y para cuidarnos de nosotros mismos tenemos que identificar nuestras debilidades. Que si yo soy el mal geniado, esa es mi debilidad, por ejemplo. Es que yo soy... Identifíquela para que usted sea fuerte en esa debilidad, para que el poder de Cristo repose en esa debilidad. Y usted sea fuerte, pero no por usted, sino por la relación con Dios que tiene, que la obra que empezó en usted, dice la Biblia, la terminará. La obra de transformación que empezó, la acabará. Entonces usted ya no es esa persona mal geniada porque su debilidad era esa. Y a los débiles hay que sostenerlos para que repose el poder de Cristo en esas y ellos crezcan, que es un eslabón débil en su vida. Puede ser una situación, o sea, cualquier cosa que sea el riesgo de que se fracture su vida por ahí, es una parte débil, es su debilidad. Pero entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Conózcase a sí mismo, identifique sus debilidades y crezca en Dios para que el poder de Dios se perfeccione en usted. Y no haga como Saúl, que Saúl nunca identificó una debilidad en él. Él era el rey, él era el fuerte, él tenía que seguir siendo rey, él era mayor o era lo que él pensaba que David. Era, o sea, nunca se cuidó de sí mismo, que es el mensaje de hoy, cuidarnos de nosotros mismos, hermanos. Y como dice Timoteo, porque así nos salvaremos y a los que nos oyeren también. Porque cuando uno no se cuida a uno mismo, uno afecta a todo. Y cuando uno se cuida a uno mismo, igualmente afecta a todos, todo su alrededor. Es una gran responsabilidad el tener dominio propio. Porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la Biblia. Y se refiere a esto. Que nos conozcamos y nos cuidemos. Sigamos. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Es pregunta. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí también hay otro principio espiritual muy grande. Aquí, en el texto en Gálatas, está hablando de los falsos maestros. Y se pone como ejemplo el apóstol Pablo diciendo, hey, esos que les predican un evangelio diferente, o sea, unas buenas noticias que el Señor manda a decir, diferentes, no les hagan caso. Y él dice la verdad, incluso recibiendo a veces rechazo y persecución, porque él explicaba este gran principio, que él no buscaba el favor de los hombres, sino el de Dios. Para cuidarnos de nosotros mismos, tenemos que ser conscientes de que buscamos es el favor de Dios. ¿A qué voy? No dejes que tu corazón te engañe, hermano, porque el buscar el favor del hombre y no el de Dios, es muy fácil engañarse en el corazón. Un ejemplo, en el trabajo, los que tienen un jefe, por ejemplo, y más si tienen un jefe hermano, porque varios hermanos tenemos empresa y tienen siervos, como llama la Biblia, que trabajan para ellos, que también son hermanos. Esta es una relación que se tiene que llevar con mucha sabiduría, si no van a haber muchos inconvenientes. Entonces, cuando se busca agradar al hombre y no a Dios, se falla con el hermano. Entiéndanme este pedacito bien. Cuando se busca agradar al hombre, o sea, al jefe, yo quiero agradar es a mi jefe, no a Dios, sino a mi jefe. Probablemente usted falle. Probablemente usted no se está cuidando de usted mismo. Porque independientemente de las cosas, usted va a servir es al ojo. Si el jefe está mirándolo con lupa, usted se porta juicioso. Si el jefe se descuida, en cuanto a la vigilancia, usted falla. Y a veces lo pillan, ¿cierto? Y le llaman la atención. Pero es por tener los ojos puestos en que usted está agradando al hombre, cumpliendo funciones que el hombre le da. Cuando la palabra de Dios habla con respecto al trabajo, que sirvamos como a Dios, no como el que sirve al ojo humano, sino a Dios, hacerlo todo como para el Señor. Si usted se cuida de sí mismo, una forma de cuidarse de sí mismo es hacer todas las cosas como si las hiciera para el Señor. Y créame que usted no va a pecar contra su hermano. Y si va a pecar, y si peca, es un proceso de perfección en esa área, pero lo primero que usted tiene que pensar es, ya no más, yo ya no trabajo solo para mi jefe. Y más si es un hermano, porque esto aplica para todos, pero más si es un hermano. Ya no solo para mi jefe, sino también hago las cosas para Dios que me mira. Eso se llama integridad. Cuando usted es la misma calidad de empleado, lo estén o no lo estén viendo, porque sabe que siempre lo ve Dios. En el matrimonio pasa igual. A veces una esposa se preocupa tanto por agradar a su esposo que olvida al Señor. Y ahí es donde ella, por ejemplo, una esposa puede ir motivada por el miedo a fallar, que eso es soberbia. El miedo a fallar. Yo no quiero fallar porque, ¿sí? Y el miedo a fallar y que entonces me vea bien mi esposo. Entonces resulta fallándole a su esposo. Porque no es una cosa sincera. Es sincero cuando usted sabe que si usted es buena esposa, usted agrada al Señor. Que si usted es reverente, usted agrada al Señor. Que si usted es respetuosa, usted agrada al Señor. Pero si usted se fija en agradar a los hombres, usted va a fallar porque un hombre no vale mucho y su corazón lo sabe. Pero si usted ve a ese hombre, en ese hombre el reflejo de Dios, que eso es, o sea, si ven su esposo, que es una relación espiritual, no es una relación como el mundo la lleva. Entonces, cuando uno trata de no fallar basado en el miedo, va a fallar. Pero si busca no fallar basado en el amor a Dios primeramente,
luego a su esposo en ese caso, o a su hermano en otra relación, usted no va a fallar. No base su obediencia a Dios en el miedo, sino en el amor. No en el miedo a los hombres, sino en el amor a Dios. Si me hago entender esa parte, espero sea clara, porque es muy importante. Si no, va a haber opresión, va a haber amargura, va a haber iras, va a haber contiendas. Lo mismo pasa en la casa con los padres, los chicos que viven con sus padres, los jóvenes que viven con sus padres. A veces la relación de padre e hijo tiene muchas fricciones, pero por lo mismo, porque no se cuidan de sí mismos. Y obedecen a su papá, le hablan a su papá como a un papá, pero no saben que esa relación es determinante para la relación con Dios. Empezando porque toda autoridad, empezando desde la casa del papá y la mamá, Dios la impuso. Entonces, si usted se cuida de sí mismo, usted ya no va a pensar más en mi papá y tengo que respetarlo. No, usted va más allá. Usted dice, es mi papá y tengo que honrarlo, darle un valor muy grande porque amo a Dios y a su voluntad. Así usted va a cuidarse de sí mismo, porque usted purifica su corazón. Ya no tiene ese engaño de estar sirviendo y respetando al ojo humano, sino a Dios mismo. Sí, es algo un poco profundo, trato de ponerlo en las palabras más sencillas que logro, pero es algo que es espiritual. Por favor, abra mucho su mente para esto y en su casa decida no servir al hombre, no sirva a su papá, no sirva a su mamá, sirva a Dios, sirva al Todopoderoso. Y Él le manda a que se sujete a sus papás, a que honre a sus papás, a que cuide a sus papás y que sus papás son reflejo de la autoridad del Señor, porque toda autoridad es impuesta por Dios. La autoridad es algo bueno. La autoridad es la guía, la autoridad es la protección, la autoridad es eso bello que nos da el Señor. Si usted cambia el chip totalmente, usted va a tener una buena relación con sus papás y una buena relación con Dios. ¿Sí? Su buen comportamiento no puede estar basado en el miedo, sino en el amor, recuérdelo. Por eso el corazón percibe que el que le causa miedo está lejos, entonces falla. O el que le causa miedo, el jefe, el papá o el esposo o cualquier otro, está lejos, entonces falla. Porque es que usted está para el hombre sirviendo. Y aquí hay un principio, yo quiero hablar de un principio que dice en Gálatas 10, que dice, uno no debe buscar el favor de los hombres, sino el de Dios. ¿Sí? O trata de agradar a los hombres, pues si todavía, dice el versículo, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Deje tratar de agradar a todo el mundo. No, agrade a Dios. Y por consecuencia, agradará a sus hermanos espirituales, a su casa, agradar, porque Dios hace estar en paz incluso a los que fueron enemigos, dice Salmos. Pero por medio de esto, porque hay una sincronía de los espirituales con los espirituales. O sea, no le sirva al ojo humano. Busque el favor de Dios y no el de los hombres. Espero ha quedado claro. Igual cualquier pregunta, pues al final la pueden hacer. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, refiriéndose acá al apóstol Pablo a la perfección. Los versículos anteriores habla de la perfección, no que yo ya sea perfecto, dice Pablo. Entonces dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ese gran objetivo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mediten esto, hermanitos, mientras se conectan mis papás se desconectaron sin querer, ya se conectan de nuevo. Pero piensen esto un momento, hermanos.
la memoria es importante para Dios, ¿sabe? Como usted la usa. Y eso es lo que nos ayuda a cuidarnos de nosotros mismos, ser selectivos en nuestra memoria. ¿No? Esperemos a ver si ya. Ser selectivos en nuestra memoria, hermanos, es importante para el Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Uno, la humildad, ¿no? Pero una cosa hago y una cosa usted debe hacer. Usted y yo debemos hacer, todos los que quieran seguir al Señor, es olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Pero a qué se refiere con eso? Pues al pasado que ya no se puede cambiar, a los pecados que cometió, de los que ya se arrepintió, a las agresiones que recibió, a los traumas que recibió, ¿sí? A las heridas. Usted ya no puede cambiar eso. El pasado ya es pasado. Olvídelo. Cuídese a usted mismo. Es una forma de cuidarse, sea selectivo en su memoria. ¿Sí? Un minutico que ya se van a conectar. Un minutico, Anisita los va a llamar porque no se han conectado, no sé qué pasó. Tienen de tener algún problema técnico. Pero nosotros acabamos meditando en esto y vamos viendo que, hermanos, este proceso de cuidarse, de amar, de tener cuidado de uno mismo allá. Listo. Conectados, listo. Perfecto. Por favor, lo silencian para que no suenen tantos ruidos si no necesitan decir algo muy relevante. Entonces, bueno, muchas gracias. Vale. Entonces, hermano, la memoria para el Señor es selectiva. Hagamos un recuento así rápido hay que decidir qué queremos ser. Aparte de decidir si queremos ser injustos o justos, si la idea es que decidamos ser justos y santos, tenemos que pensar conforme a lo que hemos decidido, en lo justo y en lo santo, ¿sí? Debemos afirmar los pensamientos encomendando las obras a Dios, ¿sí? Otra cosa que debemos hacer es prevenir la guerra, quitar los pleitos entre nosotros, porque esos vienen de nuestras pasiones, de nuestra carne, ¿sí recuerdan? Entonces, hay que tener cuidado con el cuadro clínico de Saúl, ¿sí? Hay que gloriarnos en nuestras debilidades. Hay que buscar el favor de Dios y no el de los hombres. Son todos estos elementos para que nos cuidemos de nosotros mismos, porque el corazón a veces nos engaña y hacemos lo contrario a estas cosas, ¿sí? Entonces, sigamos. Estamos viendo esto y esto es un punto súper importante que quiero que tengan en cuenta. La memoria es algo muy importante para el cuidado, para que usted se cuide de usted mismo. Ser selectivo en su memoria. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todo aquello que no se puede cambiar, que tiene un mal fruto en usted, que no es lo malo, que es lo malo. Que no es como decía el versículo que veíamos anteriormente, que hay que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno. Hay cosas en nuestra memoria que ya no tienen nada bueno, que nos llenan de rencor, que nos llenan de odio, que el diablo usa para culparnos, cosas que el Señor ya nos perdonó, ¿sí? O heridas que recibimos que nos llenan de rencor y debemos perdonar. Hay un estudio de un científico que estudia el cerebro, es muy bueno para los que quieran de pronto consultarlo, se llama Antonio Damasio. Él tiene unos estudios del cerebro a nivel neuronal y químico muy, muy buenos. Y él hablaba de este tema de la memoria y él decía que los recuerdos negativos, algo que la ciencia lo comprueba, los recuerdos negativos inevitablemente de esos recuerdos surgen emociones, obvio. Pero esas emociones desarrollan una bioquímica propia. O sea,
entre usted más recuerde malas cosas, su bioquímica cerebral empieza a cambiar hasta que usted se vuelve bioquímicamente depresivo, amargado, resentido, ¿sí? Entonces, no lleva nada bueno ese tipo de cosas. Por eso el Señor dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, porque el presente y el futuro, por eso dice extendiendo, porque habla de presente y de futuro. Hay una extensión. El presente y el futuro, usted sí lo puede escoger, determinar de alguna manera con la voluntad del Señor. Pero el pasado usted ya no. Entonces no haga ese ejercicio, hermano. Cuídese de usted mismo. No sea que, no olvidando todo lo que queda atrás, empiece una raíz de amargura, empiecen esas tristezas que llevan a la muerte, ¿cierto? A la separación de Dios, a las depresiones que llaman, por esa razón. Entonces, ten una memoria conforme a Dios. Olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está adelante. Bueno, pero si hay cosas que olvidar, también en la memoria hay cosas que recordar, ¿cierto? Primero que todo, tenga en cuenta esto de olvidar lo que queda atrás. Perdone, supere, piense hacia el futuro. Si no le trae nada bueno un recuerdo, no lo recuerde. Dios nos dio dominio propio. Usted puede decidir qué quiere recordar y qué no. Puede pasar un mal pensamiento por su mente, un mal recuerdo, pero usted lo puede desechar y no ahondar en eso. Pero hay personas que incluso hablan de eso y es terrible. Porque la mayoría de los que estamos en el reino de Dios hemos pasado cosas terribles en el pasado. O gran parte, unos más que otros. Hemos fallado, hemos recibido cosas terribles, que no vale la pena recordar, que no llevan a nada bueno. Pero si hay cosas que olvidar, también hay cosas que recordar, porque el Señor nos enseña todo. Apocalipsis 2:4 dice, este es una carta que a una iglesia, una de las 7 iglesias en Apocalipsis, y dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a una de las iglesias. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Para cuidarnos de nosotros mismos, especialmente cuando perdemos el primer amor, y más como congregación, hay que recordar, porque para el Señor la memoria es importante. Recordar de dónde hemos caído. Recordar de dónde venimos, de esa caída tan grande de la que el Señor nos rescató. Y eso es lo que nos va a permitir, hermanos, tener automáticamente, fluidamente cumplir con mandamientos como ser agradecidos, Colosenses 3:15, o publicar las maravillas de Dios, Primera de Crónicas 16:24, ¿sí? Entonces, recordar de dónde hemos caído, incluso podemos recordar de dónde hemos caído en cuanto a recordar nuestra pasada manera de vivir para ver cuánto nos falta para ser nuevos hombres, porque eso sí es bueno. Como dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Pero para saber la pasada manera de vivir tenemos que recordar la pasada manera de vivir, ¿cierto? Para despojarnos de lo que queda de nuestro viejo hombre, de lo que éramos antes. Pero ven que son cosas que se deben recordar con un fin espiritual, un fin bueno, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, hermanos. En eso debemos pensar. Cuidémonos, hermanos, de nosotros mismos, cuidemos nuestro pensamiento, porque lo que pensamos, eso somos, como lo leíamos. Entonces, ten una memoria conforme a Dios. ¿De dónde habéis caído? Hay que recordar eso para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, para glorificar al Señor, para medir qué tanto nos parecemos al viejo hombre. Algunos se van a encontrar con que, uy, yo no he cambiado mucho, yo todavía soy así de rebelde, así de indisciplinado con el Señor, por decirlo así.
lo mismo de pecador. Entonces ahí es donde le va a servir recordar para despojarse del viejo hombre, como dice en Efesios 4. Despojarse, quitarse ese viejo hombre. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde habéis caído y arrepiéntete. Eso nos lleva al arrepentimiento. Y haz las primeras obras. Hermanos, hay que arrepentirnos, que es cambiar de mente y hacer las primeras obras. Invitados, aplica para ustedes. Hay que arrepentirse, cambiar de forma de pensar y hacer las primeras obras, que son bautizarse y empezar a aprender del Señor para transformarse. Dejar de pecar. El que robe no robe más, sino trabaje con sus manos. Pone ejemplo el Señor en la palabra. Las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tiene una consecuencia espiritual tenaz. El perder el primer amor. El no recordar de dónde hemos caído. El no arrepentirnos y hacer las primeras obras. Pero entonces hay que tener una memoria conforme a Dios. ¿Claro? Digamos, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otro principio espiritual que nos enseña el Señor en este versículo, en estos versículos, es seguir la paz con todos y la santidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se sigue la paz con todos? ¿Cómo se sigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Uno, mira bien. Mirad bien. Por eso es necesario cuidarnos de nosotros mismos, mirarnos bien a nosotros mismos. Esto aplica para servicio a la iglesia, para ayudar a otros, pero aplíquelo para usted primero que todo. Porque tú, hombre que pecas, eres inexcusable si juzgas a otro y haces lo mismo, dice la palabra de Dios. Uno mismo primero tiene que cambiar. Uno primero tiene que mirar bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que uno puede dejar de alcanzar ese regalo de Dios, esa misericordia de Dios. Sí, alguno lo puede hacer. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura. Una raíz es algo invisible a la vista normal, a la vista terrenal. Una raíz no se ve. Tú ves el árbol, pues no ves las raíces. Tú ves las plantas, pero no ves sus raíces. ¿Sí? Pues algo que está escondido. Y eso, la raíz de amargura es igual, está escondido en uno. Puede estar escondido en uno y puede crecer y crecer y crecer sin saber su magnitud, porque así crecen las raíces por debajo de la tierra sin que nadie las vea. De amargura. De amargura. La amargura es practicar la tristeza y todo lo que conlleva. Desagradecimiento, enojo, todo lo que conlleva la amargura. Es una práctica, eso es la amargura. No es que pum, me puse triste, no. Usted practica esa tristeza para muerte, por decirlo así. Raíz de amargura os estorbe, porque eso es un obstáculo, hermanos, para alcanzar las promesas de nuestro Señor, que el Señor nos ha dado en su misericordia. Y por ella muchos sean contaminados. Y ese es el gran peligro de las raíces de amargura, que contaminan a muchos. Sí, hermano. Igual que cuando usted estimula a otro al amor y a las buenas obras, con la amargura es como si los estimulara a otros a la amargura, con esa raíz de amargura. Y los contamina, o sea, los ensucia a otras personas, a muchos, dice ahí. Entonces, no dejes que brote alguna raíz de amargura, pero entendamos un poquito más esto, un poquito más gráfico. ¿Cómo de una forma más precisa
yo evito que crezca en mí una raíz de amargura o en otros. Miremos esta imagen. Esto es una mano sacando la raíz completa de una planta. Hay que quitar la raíz de amargura. Y en Efesios 4:30 nos habla al respecto clarito. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Uno, ese espíritu que usted recibe en el bautismo puede ser contristado, o sea, entristecido. Y eso es pecado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, porque el que no tenga ese espíritu, el día del juicio, el que no tenga ese espíritu, ese sello, se condena. Por eso es tan importante arrepentirse y bautizarse y mantenerse en las enseñanzas del Señor hasta el fin. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sí? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros. Viene ahí a continuación, es porque de esa forma se contrista al Espíritu Santo, con lo que viene a continuación. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una forma de quitar usted esa raíz de amargura es quitando de usted la amargura, la misma amargura, arránquela de usted, sáquela, saque esa raíz de amargura, junto con el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia, ¿sí? Sáquela de usted. Y aparte de arrancar, usted tiene que ser benigno unos con otros, o sea, traerle bien a su hermano. Pero eso es algo mutuo. Unos con otros, dice. Misericordiosos. Hay que ser misericordiosos. Más dados a la misericordia que al juicio. ¿Sí? Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros en Cristo? Por medio, sí, del arrepentimiento. Y de una manera generosa. Porque Dios dio a su Hijo, amado Cristo, para que fuéramos reconciliados con Él, perdonados, de una manera generosa. No entre los dientes, no allá como que yo le guardo la mala, que no, sino generosamente, de una forma genuina, sincera, como Dios nos perdonó. Pero tiene que haber arrepentimiento de parte de la otra persona. Unos a otros. Porque esta carta va dirigida a la iglesia a que, o sea, a los enemigos uno los perdona, a los del mundo, a los que no tienen a Dios, porque no saben lo que hacen. Pues es necesario que sí sepamos lo que hacemos los unos con los otros. Que entendamos la magnitud de las cosas, pero que también estemos dispuestos a perdonar, a ser misericordiosos, a ser benignos. Y de esa manera arrancamos la raíz de amargura. Ojo con eso, no puede acabar con su vida espiritual y contaminar a muchas personas, a muchos otros. Cuídese de usted mismo, como decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, son dos cosas. Cuidar la doctrina, que no se vaya a desviar, y cuidarse uno mismo, que no se vaya a desviar, que no se vaya a autosabotear. Sigamos. Proverbios 12:1. El que ama la corrección, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante, o en otras versiones dice, es bruto. Suena feo, pero así dice. Eso significa ignorante en este texto. Entonces, el que ama la corrección, ahora detengámonos un poco a eso de amar la corrección, porque si nos cuidamos a nosotros mismos debemos entender esto y practicarlo, pero a veces se entiende el que ama la corrección como el que dice,
Ay, dígame en qué estoy fallando porque yo amo la corrección, que me corrijan, ¿no? Pues que no es eso. Dígame, y verá, cuando yo falle, dígame, no me deje fallar. Me dice, no, el que ama la corrección es el que ama convertirse, corregirse, ser otra persona con base en la instrucción. ¿Sí? Con base en la instrucción. Esto más que amar la corrección, es amar la instrucción, como dicen otras versiones, en la 1600 dice instrucción. ¿Sí? Porque no es solamente que a uno le digan, es uno coger la instrucción y practicarla, amar eso. Eso de, dígame, pero dígame para hacer. No dígame porque es que yo amo escuchar las correcciones, pero las hace. No, pero a mí me encanta que me corrijan, ¿no? Hágale, corríjame, ayúdeme a ser mejor, pero no lo practica, ¿sí? Entonces es amar la corrección, porque el que ama la corrección ama la sabiduría. ¿Usted quiere saber si ama la sabiduría? Hágase el autoexamen. Es porque ama la corrección. El que aborrece la reprensión es ignorante, o como dicen otras versiones, es bruto. El que aborrece la reprensión es ignorante. Aborrecer, uy, ya me van a reprender. ¿Qué reprender? Es un llamado de atención fuerte para algo que no se puede volver a repetir, que es algo grave, que es una instancia, por decirlo así, un momento que se da para que la persona cambie. Entonces se tiene que hacer durito. Eso es una reprensión. El que aborrece la reprensión es ignorante. El que voltea los ojos, el que dice, uy, no, esto es lo peor. Si usted empieza a amar la reprensión, no aborrecerla, empieza a amar la corrección, usted cuida de sí mismo. Cuídese de usted mismo, hermano. De cómo usted ve esto, cómo ve la corrección y cómo ve la reprensión. La corrección tiene que ser vista con amor, recibida con amor, y la reprensión con disposición, no aborreciéndola. ¿Mm? Entonces, eso de amar dígame que estoy fallando, tiene que ir acompañado con el amor a cambiar, a practicar lo escuchado. ¿Listo? Amar la corrección. ¿Mm? Y por último, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, algunos estamos pasando o hemos pasado momentos difíciles porque nos autosaboteamos el camino en el Señor, porque no nos cuidamos de nosotros mismos. Y eso genera una situación incómoda y de peso y de tristeza y de preocupación y ansiedad. Por eso es que termina el versículo diciendo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, de descanso, de alivio. El Señor en su misericordia quiere que descansemos en Él. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el deseo del Señor, deseos de paz. Pero el Señor te da las herramientas, el camino, el bien y el mal, la maldición y la bendición. Tú verás qué escoges. Así que hay que escoger esto para cuidarse de uno mismo. Así que arrepentíos, o sea, cambie de pensamiento, ¿sí? Y convertíos, porque muchas veces hemos pensado que basta solo con arrepentirse, y no. No basta solo con pensar diferente. No basta solo con decirle a nuestro hermano, me arrepiento, o decirle a Dios, Señor, me arrepiento. No basta solo con eso. Hay que convertirnos, transformarnos. Haga esas dos cosas. Por eso cuando se predicó el Evangelio en Hechos capítulo 2, Pedro les decía, arrepentíos y bautizados. Era necesario no solo que dijeran, ay, sí, ese es el Hijo de Dios, ay, sí, estábamos lejos de Dios, ahora queremos estar cerca, antes robábamos, ahora no queremos robar más. No, era que pasara del querer
al ser otra persona, al convertirse en otra criatura diferente, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y de descanso. Por eso es que Simón, vara llevada por el viento, el antiguo nombre de Pedro, luego fue piedra, que es la traducción del nombre Pedro. Porque él se convirtió de una vara llevada por el viento, de ser iracundo y cobarde, se convirtió en una piedra, algo fuerte, sólido, que no se puede mover fácilmente. El mismo Moisés lo vivió también. Él era inseguro o cobarde más bien, limitado, o sea, no tenía fe, sí, al principio cuando el Señor, y él era con su miedo y no, pues yo voy, pero entonces yo no tengo la suficiente facilidad para hablar, yo soy tardo para hablar, y entonces el Señor no, pues va con su hermano, o sea, como un tipo de persona totalmente diferente a la voluntad de Dios, pero él se convirtió, se arrepintió y se convirtió a Dios. Y fue uno de los líderes más grandes del pueblo de Israel, sino de los más sobresalientes. El mismo Pablo, perseguidor de la iglesia, se arrepintió, pero no solo se arrepintió, se convirtió, y vemos un Pablo que antes era perseguidor e implacable, en el misericordioso y esforzado y valiente Pablo, para la gloria de Dios. El mismo Zaqueo, un recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos judío que servía a Roma, o sea, un traidor para los judíos, porque los romanos le cobraban su platica a los judíos y usaban también judíos para cobrar, y él era uno de los que cobraba, pues lo llevaban en la mala, pues obvio. Aparte de eso, la tiranía histórica de Roma era fuerte, o sea, probablemente les robaba. El impuesto era tenaz, ustedes lo miran históricamente, por eso eran tan odiados los recaudadores de impuestos. Y Zaqueo se arrepintió, y no solo se arrepintió, sino se convirtió en otro hombre justo que devolvió a todos lo que debía. Entonces, arrepentidos y convertidos, hermanos, eso nos va a ayudar a cuidarnos de nosotros mismos, a guardarnos de nosotros mismos, porque a veces pensamos que pensar diferente ya es suficiente. Convertirnos en una criatura diferente, como dice la palabra de Dios. Igual los invitados. Es arrepentirse, pues no solo decir, yo me arrepiento de pecar, o sea, de mentir, de robar, de no respetar a mis padres, etcétera, los mandamientos de Dios, todo. Me arrepiento. Pero hay que convertirse en un discípulo de Cristo, empezando por su distintivo, amar a Dios y a sus hermanos, porque en eso conocerán que somos discípulos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Es convertirse en discípulo de Dios, bautizarse y perseverar, o sea, esto es un principio, hermanos, también. Entonces, en resumen, hermanos, hagamos el resumen para que no se nos olvide. Cuídate de ti mismo. No lo olvides, hermano, hermana. Cuídate de ti mismo. Deja las excusas y de culpar a otros. Empieza por ahí. Empieza porque uno es inexcusable si peca. Deja de culpar a los demás. 2, decide quién quiere ser, justo o injusto. Inmundo o santo. Y escoge santo y justo. Espero que eso sea la decisión. Entonces, si decides eso, piensa conforme a lo que eres. Esfuérzate cada vez más por tener la mente de Cristo, que es santo y justo en su perfección. ¿Qué piensa Él? ¿Cómo actúa Él? Y todos los grandes hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo en la Biblia. Porque ningún hombre dice la palabra de Dios que ningún hombre escribió por cuenta propia, porque quiso, porque se le ocurrió. No, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Piensa conforme a lo que eres.
Afirma tus pensamientos, encomendando tus obras a Dios. O sea, ora a Dios, encomienda lo que vas a hacer, pero fíjate que eso que estás haciendo sea un pensamiento de Dios, que no importa si lo haces con dificultad, no importa si tienes dudas, serán afirmados en Dios si tú los encomiendas a Él. 5. Previene la guerra entre nosotros, quita los pleitos, porque ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De nuestras pasiones, que están en nuestra carne. ¿Cómo? Evitando el cuadro clínico de Saúl. Frustración más capricho, más egoísmo, igual. Desobediencia al Señor, guerras, pleitos. Y Dios nos mandó a estar en paz, pero la paz fundamentada en la justicia, que tampoco se puede ser complaciente con el pecado, pero tenga cuidado con esto. Gloríate en tu debilidad. Piensa, si Moisés era tardo para hablar y el poder de Dios se perfeccionó en su debilidad cuando fue y habló con el faraón, porque él fue el que habló por el pueblo, y el poder de, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es mi debilidad? Ya, entonces me voy a cuidar de esa habilidad y voy a crecer en el espíritu para que el poder de Dios se manifieste en esa debilidad. Y entonces si yo era débil, ahora soy fuerte. Si yo era iracundo, entonces ahora soy pacificador. Si yo era rencoroso, ahora soy compasivo y misericordioso. Si yo era un fornicario, ahora soy puro y santo y cuido mi cuerpo, que ese es el pecado que es contra el cuerpo. Si antes era murmurador, así chismoso y todos estos pecados que se cometen con la lengua y con el corazón, ahora soy una persona sabia, una persona sincera, carta abierta para todos, todos me pueden conocer tal y como soy porque no escondo nada en mi corazón. ¿Sí? Gloríate en tu debilidad por medio del poder de Dios. Busca el favor de Dios y no el de los hombres. Deja de pensar tanto en no fallarle al hombre. Preocúpate en no fallarle a Dios, por consiguiente van a ser importantes realmente para ti tus hermanos, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos, porque todo va encaminados a cumplir los mandamientos del Señor. 9. Ten la memoria conforme a Dios, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Supera esas cosas, hermano. No, olvídalo, olvida todo lo que hemos vivido, hermana. Todo lo malo que nos han hecho, olvidemos todo lo que el diablo usaba para condenarnos, para decirnos, usted hizo eso y ahora viene a hacer las de Santurrón. No, si usted se arrepintió verdaderamente y se convirtió, olvide ciertamente lo que queda atrás. Pero recuerda de dónde caíste para ser agradecido, para anunciar las maravillas de Dios en tu vida, el cambio que has tenido porque Dios le plació, porque Dios te ayudó. 10. Seguir la paz con todos y la santidad. Sigamos la paz con todos y la santidad. Ese es nuestro propósito, así uno se cuida mucho, cuando tiene la paz y la santidad como un fin. ¿Cómo? No dejes que brote ninguna raíz de amargura. Arráncala de ti. Quita la raíz de amargura junto con el enojo, la ira, los pleitos, todo ese tema. Arráncalo de ti. 12. Ama la corrección. Ámala. Ama corregirte, transformarte, aplicar la instrucción. Ama la instrucción. Cuídate de ti mismo practicando estas cosas. Arrepentidos y convertidos. No solamente se arrepienta, sino conviertas en algo diferente. Y con estas 13 cosas, el Señor hoy nos quiere enseñar que es importante que nos guardemos, nos cuidemos de nosotros mismos, porque haciendo esto, ¿sí? Haciendo esto, nos salvaremos nosotros mismos y a todos los que nos oyeren, como dice en Timoteo. Así que, hermanos, gracias por su atención. Espero haya sido de gran edificación y shalom.